Bien, ok. Comienzo con informarles que aquí en plataforma van a encontrar un enlace para las listas de reproducción de video que tengo yo en mi canal en YouTube. En lugar de estar poniendo los videos en la plataforma, que va a ser un poquito complicado porque me van a consumir mucho espacio y no tengo tanto, puse mejor el enlace. Les voy a compartir la pantalla para que lo vean. Aquí en la zona general, ahorita que cargue en todos, en la zona general, donde está el cuadernillo de trabajo, el ejemplo de práctica, en fin, habilidades socioemocionales, está este enlace que dice listas de reproducción. Cuando tú haces clic a este enlace, te va a llevar a las listas de reproducción que yo tengo en el canal. Haces clic simplemente, te manda a las listas de reproducción. Yo aquí con Firefox tengo un problemita con el, con el YouTube, pero acá en Chrome te llevaría a una pantalla diferente. ¿Sí? Déjame compartir mejor toda la pantalla para que podamos ver Chrome. Bien, una vez que hiciste clic en ese enlace te va a llevar a esta pantalla, que es la pantalla de las listas de reproducción que tengo en el canal. Y bueno, tú ya escoges aquí la que te corresponda, ¿vale? En este caso a ustedes les corresponde Física 2 5E. Tenemos un solo video, que es el único que realmente hemos grabado. Sin embargo, aquí voy a ir buscando yo videos con respecto a los temas y los voy a ir colocando para que ustedes tengan acceso a ellos, ¿vale? Entonces, ese es el primer asunto. Tener acceso a las listas de reproducción de los videos para que ustedes tengan material en video un poquito de apoyo para que junto con el cuadernillo y lo que está en plataforma pues, puedan ir aprendiendo los temas. Lo segundo, resaltar la importancia de la materia. A diferencia de las materias de especialidad como programaciones y todo ese tipo de cosas, eh, las materias básicas, español, inglés, física, química, matemáticas, son fundamentales para que ustedes avancen a la universidad. Ustedes tienen ese plan de avanzar a la universidad, entonces por favor hagan su máximo esfuerzo en aprender estas materias, las básicas. Esto no quiere decir que dejen a un lado las materias de especialidad. A final de cuentas, las materias de especialidad las tienen que cursar y las tienen que aprobar para poder recibir un certificado del CEBETIS y avanzar también a la universidad. Sin embargo, en la universidad no te van a preguntar en los exámenes de admisión si sabes programar o no. Te van a preguntar física, te van a preguntar matemáticas, te van a preguntar español, te van a preguntar de inglés. Eso es lo que te van a preguntar en la universidad para entrar. ¿Por qué? Porque si tú seleccionas una carrera relacionada con la programación, ellos te van a enseñar a programar otra vez. Ellos no se fijan en si eres técnico en programación o no, si ya tienes conocimientos de programación o no. Es parte de sus currículas, parte de sus materias, el enseñarte programación. ¿Sí? También te van a enseñar física, también te van a enseñar química, pero a otro nivel. La programación te la van a poner desde cero. La física, la química y las materias básicas te las van a poner a partir de lo que aprendiste en el bachillerato. Entonces, si tú no haces el esfuerzo de aprenderlo en este nivel, eh, en la universidad vas a batallar un montón, porque no vas a comprender un montón de cosas que te van a decir y tú vas a quedarte con, ¿Qué? ¿Qué me habla? ¿Sí? Ya es otro nivel.
¿sí? Vamos a escalar nivel en estas materias. En las de especialidad te van a enseñar desde cero. ¿Va? Eh, ¿Algún comentario con respecto a los trabajos de la semana anterior? Eh, del anterior, no, de esta. A ver, Yo tengo la duda acerca del trabajo que se entrega el sábado. Ahí dice que va a ser una presentación y un experimento. sí, En este caso, el experimento lo va a realizar solo uno del equipo o también quiere como las otras veces que todos lo hagamos. todos. Mientras estemos en esta situación de estar trabajando a distancia, los experimentos que se pongan ahí, pues van a ser todo. Cada quien lo va a hacer en su casa y van a compartirse los datos, la información para entregarme un solo informe. Pero cada quien lo tiene que hacer. Pero es que ahí no dice de informe, profe. De hecho, en lo que se califica, Sí, es una eh, presentación. entonces ahí vamos a meter las, por ejemplo, evidencias fotográficas de todos. Ujú. Sí, O sí. sea, como si el reporte fuera una presentación. Va a ser Haz el de reporte, cuenta. todo lo que lleva un reporte, pero en presentación. Haz de cuenta. Así, tal cual. Me quitaste las palabras de la boca. Y Exactamente. puede ser cualquier experimento de presión en fluidos. Sí, puede ser cualquiera. Aquí el punto es que una vez que ustedes como equipo seleccionen un experimento, todos hacen el mismo. O sea, todos los integrantes del equipo hacen el mismo. Pero ¿qué cálculos llevaría entonces esto, profe? Porque hay varios experimentos que pues nada más es como que conozcas cómo se aplica, pero no es como de cálculos. Bueno, aquí déjame compartirte la pantalla nuevamente. Vámonos no, Chrome no, Firefox. Y aquí en Firefox vamos a esto de aquí. Bien. Bien. Hay muchos experimentos de presión, ¿sí? Muchos. Pero ¿qué cálculos vas a hacer? Pues eso dependerá del experimento que estés haciendo. ¿Sí? Hay experimentos que sí te permiten recabar datos para cálculos, hay experimentos que solamente te permiten la observación, tal como lo estás mencionando. Por ejemplo, si tú haces un experimento como esto que está aquí, eh, donde tienes una serie de recipientes y tú metes un objeto a una profundidad dentro del líquido, pues aquí sí puedes calcular. ¿Por qué puedes calcular? Pues porque tienes un líquido en específico que tiene una densidad, tienes una profundidad a la cual se encuentra un objeto y con eso ya puedes calcular la presión. La presión hidrostática, recuerden que ustedes, bueno, les pedí que le dieran un vistazo antes a todo esto. La presión hidrostática es densidad por gravedad por altura, ¿sí? Densidad por gravedad por altura. Entonces, cuando tú tienes la densidad del líquido y tienes la altura, puedes calcular la presión hidrostática a la que está sometida un objeto que se sumerge en ese líquido. Ahí en ese caso está siendo sumergido en diferentes formas tiene que ser así, ¿verdad? En cada bote voy a sacar la presión hidrostática, Sí, a final en de el cuentas, cuadrado, en el cilíndrico y todo eso. sí, aquí la situación es la siguiente. Si tú te fijas en este gráfico, hay una pregunta que te dice, ¿en cuál punto la presión hidrostática es menor? Todos se encuentran a la misma profundidad. ¿Estamos? Ujú. Entonces la presión hidrostática es la misma. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática no depende de la forma del contenedor, Depende de lo que depende está de dentro. la profundidad a la que se encuentre y de la densidad. En este caso, todos los recipientes tienen el mismo líquido, por lo tanto la densidad es la misma. Como no hay un cambio de densidad, Y todos se si yo, encuentran a la misma profundidad, tampoco hay un cambio de altura o de profundidad, y por lo tanto tu fórmula de densidad por gravedad por altura no cambia. La presión en sería, A es igual a la presión en el objeto B, es igual a la presión en el objeto C, es igual a la presión en el objeto D. Son iguales todas. ¿Sí? Aquí lo que puedes hacer o lo que pueden hacer es que en lugar de ponerle agua o agarrar este recipiente, ponerle agua y medirlo. Y con el mismo recipiente ponerle, no sé, aceite.
pero hay que conocer la densidad. Es importante que deban conocer la densidad del líquido que están usando. Por eso comúnmente lo hacemos con agua, porque con agua eh, generalizamos, aunque no es 100% correcto, generalizamos que la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o 1 kilogramo sobre litro, o 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y puede ser solamente con tres líquidos, por ejemplo, que sea agua, no sé, Coca-Cola y agua con sal, Sí, así. pero recuerda, debes de saber cuánto vale la densidad. Sí, sí. Y, por ejemplo, así con esos tres líquidos, ¿no tiene un mínimo de cuántos tienen que ser de nuestro cálculo o esas No, cosas? no, ¿No? porque ustedes están escogiendo el experimento, es decir, ustedes deciden del experimento qué tanto van a hacer. Digo, hay muchos otros experimentos que se hacen con líquidos, ¿no? Pero Pero lo que vayamos a sumergir tenemos que saber su peso, ¿verdad? Porque para sacar la densidad. no, no, el objeto es irrelevante, Entonces es la densidad del líquido es por correcto. la gravedad que sería 9.81 por la altura a la cual llegue metiéndole yo ese objeto. Ujú. Ahora, la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿eh? Mucho cuidado con las unidades. Por ejemplo, si yo lo hiciera con el agua, sería la densidad de agua que es uno, Ujú. Gra- un gramo sobre centímetro cúbico, Ajá. por la O gravedad que tendría que pasarla a centímetros, sobre o segundo al cómo. cuadrado. Así es. La Y- gravedad la pasaría a centímetros sobre segundo al cuadrado por sí, la altura en centímetros. así es. Eso es correcto. Entonces tendrías la presión. Solo que la presión que tú vas a obtener con esas unidades no se llama pascales. Los pascales son para el sistema internacional, es decir, eh, para el sistema internacional, sistema MKS, que es el que usamos en México. Ese solamente son pascales, es decir, cuando tú trabajas con kilogramos, metros, segundos y obtienes una presión, obtienes el pascal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes unidades. Aquí lo vamos a ver. Tenemos pascales, sistema internacional, tenemos bares, ¿sí? Tenemos milímetros de mercurio, tenemos torr, tenemos PSI, que este es para el inglés. Entonces, hay que cuidar las unidades. Y recordemos que debemos de mantener siempre las unidades de un mismo sistema en todos los datos que tengamos. ¿Y cuál es, en este caso, para el resultado de la presión hidrostática, qué unidades serían? Cuando lo trabajas con sistema internacional, Pascal. El sistema internacional vendría siendo el que manejamos normalmente de metro sobre Ujú, así es. centímetro. Sí, si lo Ah, manejas en centímetros, este, vas a llegar a los bares, creo. Déjame checarlo bien. pero si es en metros, va a ser el pascal. Sí, Ah, ok, mejor en metros. sí, o sea, puedes convertir todo a metros, kilogramos y segundos y ya. ¿Por qué en un Y, momento dado te recomiendo más que lo trabajes en el sistema internacional? Porque estamos muy acostumbrados a la gravedad de 9.81. Y si se nos olvida convertirla cuando tengamos centímetros, vamos a obtener resultados incorrectos. sí, mejor en Como estamos centímetros, tan digo en acostumbrados a la metros, gravedad, mejor todo en el sistema internacional, ¿sí? Ya después se pueden convertir. Ya con el tiempo te vas acostumbrando, ¿no? A que, ok, estoy usando centímetros, tengo que convertir la gravedad a las unidades que le corresponden. Pero de y entrada es, se complica, ¿eh? y es entonces la misma dinámica de la otra vez que, por ejemplo, portada, marco teórico, conclusión, Sí, es la misma grupal, ahí no es una por cada quien. sí, no, es lo mismo. O sea, aquí, digo, la portada, ahorita vamos a pasar a ver Prezi. La portada, bueno, no es más que un tema, un tópico, una diapositiva en Prezi, que tú la puedes hacer como tú quieras, ¿no? Ya es tu diseño y ya, porque estamos hablando de una presentación, ¿vale? Una presentación como tal. Entonces, no necesariamente tienen que tener cálculos y resultados, depende del experimento que hagan, ¿sí? Hay experimentos como este tipo, donde sí vas a tenerlos, hay otros donde no. Aquí lo importante es la explicación del experimento,
la conducción del experimento, que se comprenda claramente cómo se hizo el experimento para que en un dado caso yo pueda reproducir ese experimento sin tener que preguntarte. Y tiene que ser el mismo objeto así sumergido en todos los líquidos que utilice. No, puede ser cualquier otro. Acuérdate que te dije que el objeto sí es irrelevante. Para Ah, calcular la bueno. presión, da igual. Lo que importa es la densidad del líquido, la profundidad a la que está sumergido y la gravedad. Pero la profundidad donde está sumergido no se usan los cálculos, ¿o sí, profe? Claro que sí. Pero, Acuérdate que presión es densidad del líquido por ajá, gravedad por altura, donde ¿altura a la que llegó el objeto o a la que llegó el líquido? H es la profundidad. No, me estoy refiriendo. Aquí no cuenta si cuando tú metes el objeto se eleva el nivel de líquido. ¿Sí? Esa diferencia de alturas es para calcular el volumen del objeto, ¿no? Eso no cuenta. Tú vas a meter el objeto y vas a dejar que el agua o el líquido se estabilice. Y entonces Ujú. vas a medir desde la superficie libre del agua, que es la que está en contacto con el aire, hasta donde se encuentra el objeto. Y esa es la altura, ¿sí? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Por eso Y si, se llama profundidad en realidad. y si queda flotando en alguno, No, no sirve. ok. No sirve. ¿Por qué? Porque parte del objeto está al aire. Y cuando estamos al aire, ¿sí? La presión hidrostática vale cero. No hay presión. ¿Por Y qué si no hay luego con un presión? hielo, Si tú pones un hielo, va a flotar. Entonces, bueno, no hay presión hidrostática sobre el hielo, porque la presión hidrostática la produce el líquido, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto pesa el líquido que está encima del objeto? Si esta cosa está flotando, pues no hay líquido encima, por lo tanto no hay presión hidrostática, ¿vale? Si hay presión atmosférica, ¿sí? Aquí está la atmósfera. Si hay presión y si en, atmosférica, pero no hay presión hidrostática, y el experimento es para trabajar con presión hidrostática. Por y si en eso, todo se hunde, tampoco me serviría, ¿verdad? con que se hunda, si supongamos que tu objeto se queda suspendido a la mitad, está bien, Pero si se queda hasta el fondo, en todos los también, líquidos, también, ¿también me sirve? claro, tiene que estar Ah, completamente hundido el objeto, es decir, tiene que estar completamente sumergido, ya sí, sea que porque lo que llegue va a hacer hasta la el diferencia ahí fondo, es la densidad. ya sea que llegue hasta el fondo o no, pero no puede quedarse flotando. Ahí sí ya no, ¿vale? ¿Por qué si te sirve que se vaya hasta el fondo? Bueno, que le echas más, o sea, puedes ponerle más o menos líquido y vas a tener profundidades diferentes. ¿Sí? Acuérdate que aquí, en este caso, la presión hidrostática depende del líquido, no del objeto que está sumergido. Líquido. De la densidad del líquido. La densidad del líquido y la profundidad a la que se encuentra el objeto dentro de ese líquido. Si tú le echas menos agua, pues vas a tener menos profundidad. Si tú le pones más agua, tienes más profundidad. Por lo tanto, la presión cambia. Porque está cambiando la altura, la H. ¿Sí? Eso, en ese sentido, el que el objeto se vaya al fondo es irrelevante. Y es irrelevante el objeto. Puedes meter el que tú quieras. La presión va a ser lo mismo mientras tengas densidad, gravedad y altura. Va Densidad a ser la diferencia. de líquido, perdón. Gravedad y altura, la profundidad que corresponde, da igual. ¿Sí? Y otra pequeña dudita que tengo, ¿también va a seguir en pie la sesión de los jueves o ya no? Ya solamente va a ser esta. No, la de los jueves ya no. A menos que sea necesaria para realizar algún cálculo, sí. O sea, para que ustedes puedan calcular. ¿A qué me refiero? Que ahorita en este tema de presión, pues así como que tú digas, qué difíciles están las fórmulas, pues no, ¿verdad? Pues solo es multiplicar, solo es una multiplicación de todo. Sí, por ejemplo, presión normal entre sólidos, fuerza entre área. O sea, no hay mucha ciencia en esa fórmula. Fuerza, presión, fuerza y área, es todo. Acá en la presión hidrostática tienes densidad por gravedad por altura. Que es la Tampoco que nos pide usted. hay mucha dificultad. Profe, entonces yo tengo otra dudita. Permítame, y ahorita lo atiendo.
Ya cuando lleguemos, por ejemplo, a teorema de Bernoulli, ahí ya va a cambiar el negocio. Profe, entonces aquí, bueno, lo que dice es experimento de presión en los fluidos, ¿solo se refiere a la presión hidrostática o a la que está arriba donde es fuerza por no sé qué? No, hidrostática. Hidrostática, Hidrostática hidrostática. significa, hidrostático significa líquido en reposo. Hidros, A la otra fórmula no nos metemos a la de fuerza. no, hidros significa agua, realmente. Ujú. Entonces, tiene que ser con líquidos, ¿vale? A ver, ahora sí, suélteme la otra duda que tenía, chamaco. Entonces, Ok. ¿el experimento lo vamos a hacer con fluidos o con sólidos? Con fluidos y sólidos. Fluidos, por ejemplo, aquí ves agua y sólidos, ahí hay un buzo, ¿sí? El sólido te sirve de referencia para poder medir la profundidad, lo que es la H en la fórmula, ¿vale? Entonces sí, es con fluidos y con un sólido, o sólidos diferentes si quieres. Ahora, este es un experimento. Hay otros experimentos que a lo mejor no utilizan sólidos. Bueno, hay que buscarle por ahí qué experimento quiere hacer tu equipo. Pónganse de acuerdo y ¿A todos deben se hacer el mismo realiza. experimento? Todos los miembros del equipo, sí, ya lo he dicho. No todos los equipos, ¿eh? O sea, todos los miembros de un equipo deben de hacer el mismo experimento, el que hayan seleccionado. Entre equipos, obviamente pueden seleccionar diferentes experimentos, pero eso es ya el gusto del equipo, ¿sí? Entonces, todos los miembros del equipo hacen el mismo experimento. Y si no, no hay una referencia específicamente de por qué dieron resultados y si dieron bien o dieron mal, ¿sí? Entonces, todos los miembros del equipo hacen el mismo, ¿sí? Ya cada equipo selecciona qué experimento, ¿vale? ¿Más preguntas, chicos? Yo, profe, va a Ok. decir, ya, perdón por la molestia, ¿verdad? Eh, yo tengo una pregunta, pero respecto al folleto, bueno, al tríptico. Ujú. Sí. Bueno, yo ya llevo una parte realizada, pero ¿se puede agregar más de una página? O sea, me refiero, yo ya hice una que tiene las tres partecitas. ¿Puedo agregar otra página a ese documento que tenga otras tres partes? Es que es mucho, bueno, es algo de mucha información. A ver, cuando vamos, sobre todo la respuesta va para todos, no nada más para ti, ¿no? Ujú, Cuando hacemos un trabajo, cuando nos encargan un trabajo, lo primero que debemos hacer es averiguar cómo se hace, ujú. o sea, qué es un tríptico Ah, y cómo se hace un tríptico, ¿sí? ujú. En este caso, un tríptico es una hoja, una hoja que tú divides en tres secciones para poner información en cada una de esas tres secciones. Pero la información va en las dos páginas de la hoja, Los dos lados. Ok, ¿sí? Por los dos lados. Eso es un ok, tríptico. ok, Entonces, ya con eso. cuando tú lo diseñas, el tríptico, tú tomas una página de la hoja, la divides en tres partes, pones información y luego, si lo estás haciendo por computadora, tienes que abrir otra página, dividirla en tres, porque uno va a ser el anverso y otro va a ser el reverso. O sea, uno Ujú, va a ser la parte de adelante y otro la parte de atrás, ¿sí? Si tú ujú, lo haces físicamente, tú agarras una hoja de papel, la divides y trabajas con ella, pues tienes que trabajar en las dos páginas, ¿sí? Solo que aquí debemos de cuidar mucho este, que la información quede bien alineada porque se dobla ese tríptico. En esas secciones donde tú marcaste las partes, se dobla para formar este, el un, folletito. un formato rectangular más delgado de la hoja que la hoja, que se abre y cuando se abre vienes la información del frente, le das la vuelta y cuando le das la vuelta tienes que poder leer claramente que no esté de cabeza toda tu información. ¿Sí? Hay que cuidar mucho esa parte en un tríptico. ¿Vale? Ok. Entonces ya creo que ya se contestó el asunto. Sí, muchas gracias, profe. De nada. Y hablando de eso, ahí dice propiedades y características. Ujú. Bueno, esa pregunta la tenía también mi compañero Sushil. ¿Verdad que tenemos que agregar, o sea, porque muchas características correspondían a propiedades, pero verdad que son dos cosas completamente diferentes?
Sí, son Porque en las totalmente diferentes. características hay más cosas, o sea, Sí, son totalmente diferentes. me parece que en características, o sea, como que en características hay algunas propiedades, pero también se añade como lo de las fuerzas de Van der Waals y la distancia molecular grande o algo así. O Bueno, sea, se agregan más cosas. por Entonces, propiedades, ajá, ¿sí? Son aspectos que corresponden exclusivamente que pueden corresponder, perdón, exclusivamente a los fluidos o no. ujú, Me refiero más bien a las propiedades de la materia que corresponden a los fluidos. Las ajá, características generalmente son propias de los fluidos, ¿sí? Puedo compartirla con ok, algún sólido tal vez, pero generalmente son propias de los fluidos, ¿sí? ok. Entonces, eh, por ejemplo, una propiedad de un fluido, eh, podemos tener el volumen, ¿Presión? Ah, bueno, volumen. sí, el volumen. No me acuerdo ahorita cómo se llama realmente la propiedad como tal, se refiere al volumen. El líquido tiene volumen, ¿es correcto? Ujú, Ocupa un espacio. ujú, ¿El sólido también? ujú. ¿Sí tiene volumen? ¿Un sólido? No. Bueno, sí. No lo sé. Volumen es que ocupes un lugar en el espacio. Entonces sí Sí. tiene. Entonces, Entonces sí un tiene. líquido y un sólido tienen volumen. Sin Ujú, embargo, eso es una propiedad del fluido, pero también es una propiedad del sólido, ¿vale? Son ok. propiedades. Ahora, el fluido, por su nombre como tal, fluye, ¿sí? Es decir, sus Ajá. moléculas no están tan unidas y se empiezan a desplazar. ¿Pasa lo mismo con un sólido? No. Entonces probablemente eso sea una característica, Característica. ¿sí? Ah, O muy sea, hay bien. que distinguir las cosas en ese sentido. Entonces, Ok. hay que saber cuáles son las propiedades de la materia, cuántas propiedades hay, cuáles son, para poder determinar qué propiedades le corresponden a los fluidos. Y luego, Ok. las características son las que describen, por así decirte, físicamente a algo. Esa es una característica. Algo que te describa, Característica ¿sí? describe físicamente algo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está la diferencia entre las dos cosas. Las propiedades Oh, esas de las primarias y así todo eso, ¿verdad? Sí, las propiedades, por ejemplo, masa, ductilidad, todo ese tipo de valor cosas, ¿no? específico. Dureza, tenacidad, esas son Presión, propiedades. temperatura y eso. Temperatura no, no es una propiedad como tal. Es que es lo que me sale en internet porque ponía eso y me salía únicamente características. Entonces, ahorita estoy buscando específicamente propiedades Ajá. y me da que es las propiedades primarias es la presión, la temperatura, entalpía, calor Ujú. específico, peso y volumen, propiedades secundarias, conductividad térmica y eso. Entonces, ¿esas sí son propiedades o no? Mira, en la primera semana de este curso Ajá, dice propiedades específicas de la materia, ajá. propiedades generales, Y propiedades propiedades específicas. particulares y propiedades específicas. Entonces, aquí tienes una gama de propiedades que tú puedes utilizar y relacionarla con los fluidos. Por Y ejemplo, debe tener, aquí está, mira, la propiedad de extensión es realmente el volumen, lo que estábamos hablando ahorita. La propiedad se llama extensión. Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio. El líquido ocupa un lugar en el espacio, entonces tiene una propiedad de extensión. Impenetrabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que como cada cuerpo ocupa un lugar en el espacio, su lugar no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro cuerpo. ¿Sucede lo mismo con los líquidos, con los fluidos? Es sí, decir, porque aunque sumerja yo algo, solo le da espacio, pero no sé, no es como que esté por encima. ¿sí? Entonces, la impenetrabilidad se da en el líquido porque, aun cuando metes un objeto, este objeto no ocupa el lugar del líquido. Lo que está haciendo es desplazar a las moléculas del líquido y por eso cuando metes un objeto en un recipiente con líquido, el nivel del líquido sube.
porque se está desplazando ese volumen, ¿sí? Entonces no ocupan el mismo lugar en el espacio. Aunque pareciera que sí, no lo hacen. Entonces, a eso se refiere que trabajen ustedes con las propiedades, ¿sí? Ok. No están todas las propiedades ahí en ese resumen, pero bueno, ya te dan una buena idea, ¿no? Y debe de tener un mínimo o máximo de cuántas, porque, bueno, es que ahorita como dando el tríptico, pues ya ve que nada más puedo utilizar las dos páginas y tomando en cuenta que en una de ellas únicamente voy a tener en una de mis tres partes como la portada, Sí, así es. De tomando hecho, en cuenta el espacio y las imágenes como cuántas ahí propiedades hay para mí. que trabajar muy bien la distribución tanto del contenido, del texto, hay que ser lo más conciso posible, como también las imágenes, ¿no? Pequeño. Tampoco puedes llenarlo de imágenes, pero tampoco tiene que estar lleno de texto. Es decir, tiene que haber un equilibrio donde la imagen apoye al texto para que se comprenda lo que se quiere explicar. ¿Ya? Ok. Ese es el punto. ¿Más preguntas, chamacos? Que si Y ya de acepta Xochitl, características, profe, Si lo por acepto, favor. Ajá. Me mandó un mensaje que lleva bien harto tiempo en espera. Bueno, eso dijo. ¿para qué llega tarde? y ya de características, esas sí son únicas para el líquido. Sí, 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 estamos hablando de que las características son específicamente eh, para el En este líquido. O caso. sea, no tanto específicamente para el líquido. O sea, también hay características que pueden compartirse con otros estados de la materia, con otras formas de materia. Pero, vamos, recuérdate que la característica es aquello que describe físicamente a algo. Eso es lo que quiero que pongan ahí. ¿Va? Ok. Muy bien. Si se fijan en esta semana, pues realmente no hay cálculos, salvo que en el experimento tengan que hacer algún cálculo de presión hidrostática. ¿Sí? Ajá. ¿Dónde van a encontrarse los cálculos? Siguiente semana. ¿Sí? En la siguiente semana vamos a comenzar con principio de Pascal. ¿Sí? Y aquí ya los cálculos empiezan a hacerse un poquito más complicados. Principio de Pascal generalmente lo vamos a relacionar o lo vamos a comprender por medio de un dispositivo que se llama prensa hidráulica, y aquí ya los cálculos empiezan a ser un poquito este, más complicados, no son tanto, pero bueno, de alguna manera, ¿sí? Porque aquí tenemos que relacionar presiones, fuerza sobre área, aquí sí ya es fuerza sobre área, pero en dos puntos diferentes, ¿sí? Trabájenle a esta parte de la prensa hidráulica, estudien la prensa hidráulica, aquí hay muchos enlaces para que puedan trabajarlo, simuladores y demás, ¿sí? Para que comprendan la prensa hidráulica. Y luego de eso viene el principio de Arquímedes, que es el principio de la flotación. Y aquí hay que comprender algunas cosas para poder explicar el fenómeno de flotación. ¿Sí? Aquí te explica, por ejemplo, del peso, el empuje, ¿sí? Pero también aquí se explica por medio de densidad. Sin embargo, no quiero adelantarles esta parte porque es la próxima semana y me gustaría que el lunes de la próxima semana tratáramos estos aspectos, ¿sí? Inclusive para explicarles más a fondo por medio de una pizarra electrónica cómo funciona todo esto, tanto de Arquímedes como de Pascal, ¿sí? Pero esto es lo de la próxima semana, hay que estudiarle, ¿sí? Con flotaciones y al final te vas a encontrar con este examen, que bueno, es una tarea, no es un examen como tal, es una tarea en forma de examen donde tienes que resolver los problemas de presión y Pascal, ¿sale? Entonces, hasta la siguiente semana vamos a tener problemas, resolución de problemas, ¿va? En esta semana no, salvo el experimento. No sé si tengan más dudas, chamacos, ¿no? Déjenme pasarle a lo de Prezi para que no se nos pase. Aquí en la plataforma, en las listas de reproducción, permítanme, es que estoy acá peleándome con una de mis perras. No me deja trabajar. Quítate. Ya, perdón. En una de las listas de reproducción se llama general. En esta lista de reproducción, ¿sí se ve?
¿Sí se ve la lista Sí, de... profe, sí se ve, sí Ah, se ok, ve. está bien. Sí, profe. Sí, se ve. Es que no sabía si nada más había compartido el Firefox o compartí todo. Bien, en esta lista general tienes cómo utilizar Foxit Reader para llenar archivos PDF. Aquí hay un video. Lo hice yo. Y están estos dos de cómo trabajar con Prezi. Desde el registro, aquí vas a tener el registro, en este es de Sergio Andrés. Es un registro donde pones tu nombre, tu correo, haces tu contraseña. Y en este de acá de Marielos, ella te explica cómo entrar con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook. ¿Sí? Entonces hay maneras diferentes de trabajar en Prezi. Estos te explican cómo hacer presentaciones en Prezi, lo básico, pero pues eso es lo que nos interesa de entrada, ¿va? Entonces, regresándonos a esto, aquí trabajamos con Prezi. Tienes que entrar a la dirección prezi.com, ahí te lo dicen en los videos, ¿sí? Y ya que tengas tu cuenta, entras. Ya que tengas tu cuenta, entras. Ah, caray. No me peló. A ver si ahora sí. Entras a esto. Esto es Prezi. Puedes hacer video, puedes hacer diseño y puedes hacer presentaciones. En este caso, bueno, vamos a una presentación. Así rapidito. Que nos vaya a acabar el tiempo. Vamos a una presentación y una vez que cargue, aquí está la presentación. Tiene tópicos, es decir, temas. Aquí está tu historia. Es muy parecido a PowerPoint, aquellos que ya hayan trabajado con PowerPoint. Pero la diferencia está en cómo te va presentando las cosas. Fíjate bien. ¿Sí? Va siguiendo una ruta en específico. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar de la vista general o primera al primer tópico o tema y luego de ahí al segundo y de ahí al tercero. Entonces se va a ir desplazando de la pantalla general al primero y luego del primero se va a ir al segundo y así se la va a llevar. Es decir, es una forma muy diferente de hacer presentaciones. Para mí en lo particular, esta plataforma de Prezi es una manera mucho más interactiva y mucho menos aburrida que PowerPoint, porque al igual que en PowerPoint, puedes meter cosas. Por ejemplo, me voy a ir al tópico 2 y se fijan aquí hay un video. Entonces, este video yo lo puedo mover a donde yo necesite, a donde yo quiera y se va a presentar. Déjenme hacerles la presentación de este asunto. ¿Sí? Cuando yo llego al tópico 2 y le pico el video, se reproduce el video. ¿Vale? Ya lo detengo. Se reproduce el video. ¿Qué otras cosas puedes meter aquí cuando estés en el diseño de esta situación? En el botón de insertar te vas a dar cuenta que aquí hay todo lo que puedas meter. ¿Sí? Audio, gráficos, videos, archivos, sobre todo PDFs, diferentes formas, flechas. Puedes hacer animaciones. Puedes meter inclusive una presentación de PowerPoint completa aquí. ¿Sí? Si así lo deseas, digo, o si es necesario, imágenes, iconos, textos. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden meter aquí para poder diseñar tus diapositivas. Ahora, un tema o tópico puede tener subtópicos. Entonces, una vez que pones aquí el tema general, a la hora de ir presentando, el subtópico se va a ir a esta parte de aquí y luego a esta parte de aquí y luego se va a regresar ya sea a la zona general o al siguiente tópico. Esa ruta ustedes la determinan, ¿sí? De manera, por ejemplo, si yo hago clic en el tópico 1, no sé si alcancen a ver, pero ya cuando estén en Prezi van a ver aquí unas líneas que conectan los tópicos y unos números, ¿sí? Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cómo se va a ir presentando esto? Va a pasar de la zona general al 1, del 1 al 2,
Si en el 2 hay subtemas, que sí los hay, van a pasar los subtemas y una vez pasando los subtemas se va al 3, ¿sí? Y si el 3 también tiene subtemas, se hacen los subtemas y luego se va al 4 y así sucesivamente vamos a ir de 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6. Y ustedes pueden modificar toda esta ruta como ustedes quieran. Pueden añadir más temas aquí, más tópicos o temas. Aquí no se llaman diapositivas, se llaman tópicos o temas, ¿sí? Pueden cambiar el fondo, ustedes pueden cambiar lo que quieran, ¿vale? Esto es Prezi. Ahora, cuando se registren en Prezi, chicos, ¿sí? Cuando se registren en Prezi, déjenme salir para que vean esto porque es muy importante. Cuando se registren en Prezi, en los videos te van a decir, haz clic en comienza. Va, haces clic en comienza, ya casi va a finalizar la reunión. Y aquí te va a decir el básico, es gratis. No te vayas al básico, vete a estudiantes y educadores y aquí hay básico también. ¿Por qué? Este básico de estudiantes y educadores contiene más posibilidades de trabajo que el básico que le ofrecen al común de la gente. Entonces, cuando se vayan a registrar, váyanse aquí, estudiantes y educadores y básico, ¿vale? Ya se nos va a acabar el tiempo, chicos, entonces, si hay dudas, pues ya saben, Messenger, generalmente por ahí, correo electrónico también. Cualquier cosa, bueno, pues estamos en contacto, ¿sale? Échenle muchas ganas a su chamba, que tengan una excelente semana. Sí, profe, gracias. Y ahí vamos a andar, ¿vale? Nos estaremos viendo próximamente. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Bien, Gracias. Nos, profe. hasta luego. Gracias.